Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News. Quien les habla, Mireia Bonilla, les acompañará en esta audiencia general del Papa Francisco que transmitimos desde la Biblioteca del Palacio Apostólico de este 10 de marzo, miércoles de la tercera semana de Cuaresma y memoria litúrgica, entre otros, de San Simplicio Papa. Como es tradición, a la vuelta de un viaje, Francisco siempre dedica la catequesis de su audiencia general para reflexionar sobre su visita. Por tanto, hoy el Papa reflexionará sobre su reciente viaje apostólico internacional que le ha llevado a Irak del pasado 5 de marzo al lunes 8, que fue cuando concluyó. La visita del Papa a Irak empezó y terminó bajo el lema evangélico "Vosotros sois todos hermanos". Fue una visita histórica, la primera vez que un pontífice visitaba este país del Golfo, un país de mayoría chiita, y donde el Papa realizó una peregrinación largamente deseada para abrazar a un pueblo que ha sufrido tanto por la guerra, por el terrorismo, por la violencia, pero que también ha desarrollado un gran deseo de redención y de un futuro de paz. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere. El Santo Padre inicia ahora la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a coger su palabra. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal libro della Genesi. Il Signore disse ad Abram. Con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa Francisco. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. La lectura de hoy es del libro del Génesis. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole: mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Este mismo pasaje bíblico será leído a continuación en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit. Puis le Seigneur lui dit: regarde le ciel. Estamos escuchando la lectura en lengua francesa. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que hoy retransmiten esta señal por radio y televisión. Hoy están conectadas con nosotros Radio María de Altagracia en República Dominicana, Radio San Camilo en Perú, Radio María en Chile, Venezuela, Panamá y México. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa. Este mismo pasaje lo escuchamos ahora en lengua inglesa. Saludamos también en España a Popular Televisión Murcia, Cetelmón Televisión en Alicante y Radio Televisión Diocesana de Toledo. Desde Estados Unidos saludamos a Radio Paz, Santa Teresita Radio, Radio Inmaculada, Inmaculada Televisión, Radio Misión Católica en Sabana, EWTN Televisión y ESNE El Sembrador Nueva Evangelización. Fue proclamado también el mismo pasaje bíblico en inglés y ahora hace lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico en alemán. Aus dem Buch Genesis. También aprovechamos para saludar a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, en Facebook Live, y precisamente desde Facebook Live está conectado con nosotros el CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Nuestro saludo también para ellos. Und der Herr führte ihn hinaus und sprach: Siehe, sieh doch hinauf auf den Himmel und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Wort des lebendigen Gottes. Nos disponemos ahora a escuchar el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura del libro del Génesis.
Dijo Dios a Abraham: deja tu tierra, a tus parientes y la casa de tu padre, y parte a la tierra que yo te mostraré. Abraham salió como le ordenó el Señor. Entonces el Señor lo llevó fuera y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Él creyó al Señor, quien por eso lo consideró justo. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje del libro del Génesis y es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Leitura do livro do Gênesis. Recordamos que el Papa llegó el pasado lunes a Roma después de viajar 4 días a Irak, del 5 al 8 de marzo, y como es tradición, a la vuelta de un viaje, Francisco siempre dedica la catequesis de su audiencia general para reflexionar sobre su viaje, sobre su visita. E o Senhor disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Palavra do Senhor. Y ahora el mismo pasaje bíblico es proclamado en árabe. قراءة من سفر التكوين. وقال الرب لأبرام: انطلق من أرضك وعشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التي أريك. فانطلق أبرام كما قال له الرب. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء واحصِ الكواكب إن استطعت أن تحصيها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسب له ذلك برا. كلام الرب. Y finalmente la lectura es proclamada también en lengua polaca. Escuchemos. Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Recordamos que la audiencia general, la palabra es proclamada en diferentes idiomas, precisamente pues, para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. Estamos transmitiendo, recordamos la audiencia general del Santo Padre desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Oto Słowo Boże. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nei giorni scorsi il Signore mi ha concesso di visitare l'Iraq. En estos días pasados, el Señor me ha concedido visitar Irak realizando el proyecto de San Juan Pablo II. Nunca un papa había estado en la tierra de Abraham. La providencia ha querido que esto sucediera ahora como signo de esperanza después de años de guerra y terrorismo y durante una dura pandemia. Después de esta visita, mi alma está llena de gratitud. Gratitud a Dios y a todos aquellos que han hecho posible. El presidente de la República y al gobierno de Irak, a los patriarcas y a los obispos del país, junto a todos los ministros y los fieles de las respectivas iglesias, a las autoridades religiosas, empezando por el gran ayatolá al-Sistani, con quien tuve un encuentro inolvidable en su casa en Nayaf.
Ho sentito forte il senso penitenziale di questo pellegrinaggio. Sentí con fuerza el sentido penitencial de esta peregrinación. No podía acercarme a ese pueblo atormentado, a esa iglesia mártir, sin tomar sobre mí, en nombre de la Iglesia Católica, la cruz que ellos llevan desde hace años. Una cruz grande como esa colocada en la entrada de Caracos. L'ho sentito in modo particolare vedendo le ferite ancora aperte delle destruzioni. Lo sentí de forma particular viendo las heridas todavía abiertas de las destrucciones y más todavía encontrando y escuchando a los testimonios sobrevivientes de la violencia, la persecución, el exilio. Y al mismo tiempo vi en torno a mí la alegría de acoger el mensajero de Cristo. Vi la esperanza de abrirse en un horizonte de paz y de fraternidad, resumido en las palabras de Jesús que eran el lema de la visita. Vosotros sois todos hermanos. Encontré esta esperanza en el discurso del presidente de la República. La encontré en muchos saludos y testimonios, en los cantos y en los gestos de la gente. La leí en los rostros luminosos de los jóvenes y en los ojos vivaces de los ancianos. Había gente que esperaban al Papa desde hace 5 horas en pie. Esperaban. Y en sus ojos había esperanza. El pueblo iraquí tiene derecho a vivir en paz. Tiene derecho a encontrar la dignidad que le pertenece. Sus raíces religiosas y culturales son milenarias. Mesopotamia es cuna de civilización. Bagdad ha sido en la historia una ciudad de importancia primordial que albergó durante siglos la biblioteca más rica del mundo. ¿Y qué la destruyó? La guerra. La guerra siempre es el monstruo que con el cambio de épocas se transforma y continúa devorando a la humanidad. Pero la respuesta a la guerra no es otra guerra. La respuesta a las armas no son otras armas. Y yo me pregunto, ¿quién vendía las armas a los terroristas? ¿Quién vende hoy las armas a los terroristas? Están haciendo tragedias en otras partes. Pensamos en África, por ejemplo. Es una pregunta que yo quisiera que alguien me la respondiera. La respuesta no es la guerra, sino que la respuesta es la fraternidad. Y este es el desafío para Irak. Pero no solo. Es el desafío para tantas regiones de conflicto y, en definitiva, para el mundo entero. La fraternidad. ¿Seremos capaces nosotros de hacer fraternidad entre nosotros? ¿De hacer una cultura de hermanos? ¿O seguiremos con la lógica iniciada de Caíno? La guerra. Fraternidad. E per questo ci siamo incontrati e abbiamo pregato cristiani e musulmani. Por esto nos hemos encontrado y hemos rezado cristianos y musulmanes con representantes de otras religiones en Ur, donde Abraham recibió la llamada de Dios hace unos 4.000 años. Abraham es padre de la fe porque escuchó la voz de Dios que le prometía una descendencia. Dejó todo y partió.
Dios es fiel a sus promesas y todavía hoy guía nuestros pasos de paz. Guía los pasos de quien camina en la tierra con la mirada dirigida al cielo. Y en Ur, estando juntos bajo ese cielo luminoso, el mismo cielo en el cual nuestro padre Abraham nos vio a nosotros, su descendencia, nos pareció que resonaba todavía en los corazones esa frase: vosotros sois todos hermanos. Un mensaje de fraternidad llegó desde el encuentro en la Catedral Siro-Católica de Bagdad, donde en 2010 fueron asesinados 48 personas, entre las cuales 2 sacerdotes durante la celebración de la misa. La iglesia en Irak es una iglesia mártir. Y en ese templo que lleva inscrito en la piedra el recuerdo de esos mártires, resonó la alegría del encuentro. Mi asombro de estar en medio de ellos se fusionaba con la alegría de tener al Papa con ellos. Lanzamos un mensaje de fraternidad desde Mosul y desde Caracos, sobre el río Tigris, en las ruinas de la antigua Nínive. La ocupación del Estado Islámico causó la fuga de miles y miles de habitantes, entre los cuales muchos cristianos de diferentes confesiones y otras minorías perseguidas, especialmente los yazidíes. Se ha arruinado la antigua identidad de estas ciudades. Ahora se está tratando de reconstruir con mucho esfuerzo. Los musulmanes invitan a los cristianos a volver y juntos restauran iglesias y mezquitas. Ahí hay fraternidad. Y sigamos, por favor, rezando por estos hermanos y hermanas nuestros tan probados, para que tengan la fuerza de volver a comenzar. Y pensando en tantos iraquíes emigrados, quisiera decirles: habéis dejado todo, como Abraham, como él, custodiad la fe y la esperanza y sed creadores de amistad allá donde estéis. Y si podéis, volved. Un mensaje de fraternidad vino de las 2 celebraciones eucarísticas, la de Bagdad en rito caldeo y la de Erbil, ciudad donde fui recibido por el presidente de la región y de su primer ministro, por las autoridades, que agradezco tanto que hayan ido a recibirme, y también he sido recibido por el pueblo. La esperanza de Abraham y de su descendencia se ha realizado en el misterio que hemos celebrado, en Jesús, el Hijo que Dios Padre no escatimó, sino que donó para la salvación de todos. Él, con su muerte y resurrección, nos ha abierto el paso a la tierra prometida, a la vida nueva, donde las lágrimas son secadas, las heridas sanadas, los hermanos reconciliados. Queridos hermanos y hermanas, alabemos a Dios por esta histórica visita y sigamos rezando por esa tierra y por Medio Oriente. En Irak, no obstante el fragor de la destrucción y de las armas, las palmas, símbolo del país y de su esperanza, han seguido creciendo y dando fruto. Así sucede con la fraternidad. Como el fruto de las palmas, no hace ruido. Dios, que es paz, conceda un futuro de fraternidad a Irak, a Oriente Medio y al mundo entero.
Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano. A continuación, escucharemos los resúmenes de los 7 idiomas restantes, empezando por el francés, donde cada uno de los monitores explicará que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, les jours derniers, en visitant l'Irak, estamos escuchando al monitor francés y dentro de poco el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. El Papa Francisco ha dicho que por la providencia de Dios en estos días ha podido realizar la primera visita de un papa a la tierra de Abraham. Y agradece a quienes han hecho posible este viaje apostólico a Irak. Ha agradecido al presidente y al gobierno de la República, a los patriarcas, a los obispos y a los fieles de las diversas iglesias, también a las autoridades religiosas del país. Además, Francisco ha mostrado su especial agradecimiento al gran ayatolá al-Sistani, la principal autoridad religiosa chiita en Irak, por el cordial encuentro que tuvieron en Nayaf. Un encuentro en el que, recordemos, uno de los temas centrales fue la importancia de la colaboración y de la amistad entre las comunidades religiosas para que, cultivando el respeto mutuo y un diálogo, se pueda contribuir al bien de Irak, de la región y de toda la humanidad. Ce message de fraternité est ressorti de la rencontre ecclésiale en la cathédrale syro-catholique de Bagdad, où 48 personnes furent tuées pendant une messe. L'Église en Irak est une Église martyre. Ce message a aussi été lancé depuis Mossoul et Karakosh, ainsi qu'au cours des 2 célébrations eucharistiques de Bagdad et d'Erbil. L'espérance d'Abraham se réalise dans le mystère du Christ qui a ouvert le passage vers la terre promise où les frères sont réconciliés. Et je voudrais dire aux nombreux Irakiens immigrés, gardez la foi et l'espérance, soyez des tisseurs d'amitié et de fraternité là où vous êtes. La fraternité ne fait pas de bruit, mais elle porte du fruit et fait grandir. Continuons à prier pour cette terre et que Dieu, qui est paix, accorde un avenir de fraternité à l'Irak, au Moyen-Orient et au monde entier. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa. Os invito a dar gracias al Señor conmigo por esta peregrinación y a rezar por la continuación del camino de la fraternidad y de la paz en Irak, el Medio Oriente y en el mundo entero. Que Dios os bendiga. Ahora el monitor traduce el saludo del Papa a los fieles franceses. Je vous invite à remercier le Seigneur pour ce pèlerinage et à prier pour que se poursuive le chemin de fraternité et de paix en Irak, au Moyen-Orient et dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Y ahora damos paso al monitor que en lengua inglesa hará también el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. El pontífice en su catequesis, recordamos, ha dicho que uno de los encuentros más importantes de este viaje ha sido con líderes de otras confesiones religiosas en Ur de los Caldeos, en el que rezaron juntos por el crecimiento de la fraternidad y la cooperación entre los creyentes. Allí el Papa
Allí el Papa ha dicho, donde Abraham recibió la llamada de Dios, dos jóvenes iraquíes, uno cristiano y otro musulmán, ha dicho, dieron un testimonio conmovedor de una amistad capaz de respetar las diferencias sin dejar de basarse en el amor a Dios y al prójimo. Durante este encuentro, recordemos, además, el Papa Francisco aseguró que la ofensa más blasfema es profanar el nombre de Dios odiando al hermano y pidió oración por todos los que han sufrido las consecuencias de la guerra y el terrorismo en este país, en Oriente Medio y en la vecina Siria. Y hace apenas unos minutos lo hemos escuchado, ha vuelto a pedir oración por la fraternidad y la paz en Irak, en Oriente Medio y en el mundo entero. At my meeting with religious leaders in Ur, we prayed for the growth of fraternity and cooperation between believers. There, where Abraham received God's call, 2 young Iraqis, one Christian, one Muslim, gave a moving testimony to a friendship capable of respecting differences while remaining grounded in the love of God and neighbor. In the Syrian Catholic Cathedral in Baghdad, where 48 people were murdered in 2010 in the encounters in Mosul and Caracas amid ruined churches and mosques. And in the Eucharistic celebrations in both Baghdad and Erbil, we reflected on our call as Christians to be witnesses to the forgiveness, reconciliation, and peace taught by Christ. Let us pray that these days will contribute to the continuing journey towards fraternity and peace in Iraq, the Middle East, and the whole world. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente I fedeli di lingua inglese. A tutti auguro che il cammino quaresimale ci porti alla gioia. Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa. Deseo a todos que el camino de la Cuaresma nos lleve a la alegría de la Pascua con corazones purificados y renovados por la gracia del Espíritu Santo. Invoco sobre vosotros y vuestras familias la alegría y la paz de Cristo. Que Dios os bendiga. Ha sido el saludo del Papa a los fieles de lengua inglesa. Ahora vemos que el monitor está traduciendo el saludo a los fieles. I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. A continuación, el monitor de lengua alemana también hará el resumen de la catequesis, apenas pronunciada por el Papa en italiano. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst. Francisco en la catequesis ha recordado sus encuentros en la Catedral Sirio-Católica de Bagdad, donde 48 personas fueron asesinadas en 2010. Sus encuentros en Mosul y en Caracas también los ha recordado entre iglesias y mezquitas en ruinas y las celebraciones eucarísticas, tanto en Bagdad como en Erbil, donde reflexionó sobre nuestra llamada como cristianos a ser testigos del perdón, la reconciliación y la paz enseñados por Cristo. Durante este viaje, Su Santidad visitó varias ciudades iraquíes, recordémoslo, como Bagdad, Nayaf, Erbil, Mosul. También asistió a un encuentro sobre el diálogo interreligioso en la ciudad de Ur. Allí en Ur de los Caldeos, el Papa subrayó la importancia de promover la fraternidad humana e hizo un llamamiento a todos los creyentes para reavivar los valores de la fraternidad humana. Destacan varios momentos en este viaje histórico: el encuentro con el gran ayatolá del Sistaní en Nayaf, la oración contra la guerra en Mosul, el abrazo a los cristianos en la llanura de Nínive, a quienes el Papa animó a no rendirse, a perdonar y a no perder nunca la esperanza.
Schließlich besuchte ich Recordemos también que en el marco de su viaje apostólico a Irak, Francisco visitó el domingo pasado a la sufrida comunidad cristiana de la ciudad de Caracas, con quienes rezó el Ángelus. En su discurso los alentó a no desanimarse en el largo camino de reconstrucción que tienen por delante, confiando en que Dios nunca defrauda, ya que Él tiene la última palabra y no el terrorismo o la muerte, dijo el Papa. Das Symbol des Iraks, die Palme, die wächst und Frucht bringt, ist jedoch ein Zeichen der Hoffnung. So wirkt auch die Geschwisterlichkeit. Sie macht keinen Lärm, sie ist fruchtbar und lässt uns gemeinsam wachsen. Es folgt nun ein kurzes Grußwort an die deutschsprachigen Hörer vom Heiligen Vater. Y ahora el saludo del Papa a los fieles alemanes. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla alemana. Recemos por nuestros hermanos y hermanas de Oriente Medio, que tanto han sufrido, para que tengan la fuerza de reconstruir su sociedad en fraternidad. Que el Señor nos haga mensajeros de su paz. Y ahora el monitor transmite el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Gläubigen deutscher Sprache. Beten wir für unsere Brüder und Schwestern im Nahen Osten, die so sehr geprüft sind, damit sie die Kraft haben, die Gesellschaft in Geschwisterlichkeit wieder aufzubauen. Der Herr mache uns zu Boten seines Friedens. Seguimos con la catequesis ahora en nuestro idioma español. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en estos días pasados, la Divina Providencia me concedió visitar Irak, tierra devastada por la guerra y el terrorismo, realizando un proyecto de San Juan Pablo II. Estoy muy agradecido al Señor y a todos los que hicieron posible esta visita, al gobierno, a los pastores y fieles de las diferentes iglesias católicas, a las autoridades de otras tradiciones religiosas, empezando por el gran Ayatolá al-Sistani, con quien tuve un cordial encuentro. Ha sido una peregrinación bajo el signo de la esperanza, la reconciliación y la fraternidad. En nombre de toda la Iglesia Católica, he querido asociarme a la cruz de este sufrido pueblo y esa Iglesia mártir ha cargado durante años de terror y violencia y exilio forzado. Viendo las heridas de la destrucción, encontrando y oyendo a los testigos víctimas de tantas atrocidades, sentí el fuerte significado penitencial de esta peregrinación y al mismo tiempo recibí la alegría de los iraquíes que me acogieron como mensajero de Cristo y su esperanza abierta a un horizonte de paz y fraternidad. Irak, pueblo con raíces milenarias, tiene derecho a vivir en paz y a recobrar su dignidad. En este país, como en todo el mundo, la respuesta a la guerra y a la violencia solo puede ser la fraternidad. Con este propósito, musulmanes, judíos, cristianos y representantes de otras religiones nos reunimos y rezamos juntos en Ur. Y resonó con fuerza en nuestro corazón la afirmación del Señor: todos ustedes son hermanos. Ese mismo mensaje de fraternidad fue también palpable en todos los demás encuentros que tuve en Bagdad, Mosul, Caracas y Erbil con los fieles de las
de las diversas tradiciones. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Que el Señor Jesús, Príncipe de la Paz, en que se cumple la promesa de Dios a Abraham y a su descendencia, y que con el misterio de su muerte y resurrección nos abrió el paso a la tierra prometida, a la vida nueva, obtenga del Padre para Irak, para Oriente Medio y para el mundo entero un futuro luminoso de fraternidad y de paz. Muchas gracias. El Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española de América Latina, España, Estados Unidos y demás esparcidos por el mundo. Ahora es el turno del monitor de lengua portuguesa. Sentimentos de gratidão e afeto filial, acompanhados de suas orações, pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. El monitor ha anunciado que al final de la audiencia se recitará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Pero seguimos recordando este viaje apostólico a Irak, este viaje histórico del Papa Francisco. Recordamos que en Mosul tomó parte de la oración por las víctimas de la guerra. Após esta visita, a minha alma está cheia de gratidão a Deus e a todos aqueles que a tornaram possível. El Papa dirigió un discurso en el que constató el desplazamiento forzoso de muchas familias cristianas y su trágica disminución en todo Oriente Medio, con el consecuente daño para las comunidades, las personas, la sociedad. También el Papa celebró la Santa Misa en el estadio Franco Hariri de Erbil. Recordemos esta celebración donde advirtió el Papa que es fácil caer en la trampa de pensar que debemos demostrar a los demás que somos fuertes y en realidad, afirmó el Papa, todos necesitamos la fuerza y la sabiduría de Dios revelada por Jesús en su cruz. Estimados oyentes, quedarán fijadas para siempre en los corazones de los iraquíes las últimas palabras de saludo del Papa pronunciadas tras la misa en Erbil en el estadio Hariri. Salam, salam, salam. Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a Irak. Este país, volvió a decir el Papa, permanecerá siempre en mi corazón. Encontro eclesial na Catedral Ciro-Católica de Bagdá, bem como desde Mossul e Karakosh, nas margens do Tigre, e nas duas celebrações eucarísticas em Bagdá e Erbil. Louvemos a Deus por esta visita e rezemos para que o caminho da fraternidade e da paz persista no Iraque, no Oriente Médio e no mundo inteiro. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua portuguesa. Os pido que os unáis a mí para dar gracias a Dios por este viaje a Irak y para rezar por la paz y la fraternidad universal. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. Ha sido el saludo del Papa a los fieles de lengua portuguesa y el monitor está ahora traduciendo las palabras del Papa para los fieles de África, Brasil y Portugal. E na oração pela paz e a fraternidade universal. Desça sobre vós a bênção de Deus. Ahora es el turno del monitor de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية
الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير لكم عن مشاعر. Hoy el Santo Padre, recordando su viaje a Irak, recordemos, ha dicho que su visita pretendía ser una peregrinación penitencial para mostrar su cercanía y solidaridad con una iglesia de mártires en una tierra que ha sufrido tanto la violencia, el terrorismo, la guerra y que ha sido testigo de una importante reducción de su presencia cristiana. Ha sido, sin duda, el viaje más importante de su pontificado, en el que hay una minoría cristiana, alrededor de 500.000 de personas. Los cristianos en Irak están considerados como una de las comunidades cristianas continuas más antiguas en el mundo. A Francisco le gusta ir allí, donde se encuentran las minorías, darles ánimo, apoyo y mostrarles su cercanía. La presencia cristiana en Irak además se remonta casi a la misma aparición de nuestra religión. De hecho, son muchas las localidades y lugares, estimados oyentes, nombrados en la Biblia que están ubicados en este país. Irak es un país donde todos, cristianos, musulmanes y otras confesiones religiosas, todos han sufrido las consecuencias de la guerra, del terrorismo, la violencia, divisiones, el abuso del nombre de Dios para justificar el odio. Todos han sufrido estas consecuencias. وله الحق في استعادة كرامته إذ تعود جذوره الدينية والثقافية إلى آلاف السنين. الحرب هي دائما الشبح الذي يغير نفسه مع تغير العصور ويستمر في التهام الإنسانية، ولكن الإجابة على الحرب لا تكون بحرب أخرى، والإجابة على الأسلحة لا تكون بأسلحة أخرى. الإجابة هي الأخوة. من أجل هذا التقينا وصلينا معا مسيحيين ومسلمين مع ممثلي الديانات الأخرى في أور، حيث تلقى إبراهيم دعوة الله منذ حوالي 4000 عام. لهذا لنواصل من فضلكم الصلاة من أجل إخوتنا وأخواتنا المبتلين حتى يكون لديهم القوة للبدء من جديد، ولنسبح الله على هذه الزيارة التاريخية ونستمر في الصلاة من أجل تلك الأرض ومن أجل الشرق الأوسط والعالم أجمع. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Y ahora, en italiano, el saludo del Papa a los fieles de lengua árabe. Saludo a los fieles de lengua árabe. La fraternidad no hace ruido, pero es fructífera y nos hace crecer. Que Dios, que es la paz, conceda un futuro de fraternidad a Irak, a Medio Oriente y al mundo entero. Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal. Ahora, el monitor de lengua árabe traduce a los fieles el saludo del Papa. لا تحدث الأخوة ضجيجا لكنها تثمر وتجعلنا ننمو. Vamos llegando al final de esta audiencia general, en la cual también en breves el monitor de lengua polaca hará la síntesis de la catequesis de hoy, centrada en el reciente viaje apostólico del Papa a Irak. Ahí escuchamos al monitor en lengua polaca. Pragną złożyć Waszej Świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskim... En unas declaraciones que hizo el Alto Comité de la Fraternidad Humana, expresó que esta visita del Papa a Irak es considerada un momento importante para el mundo y una verdadera promoción de los valores propugnados por el documento sobre la fraternidad entre los hombres. Nigdy wcześniej papież nie był na ziemi Abrahama. Opatrzność zechciała, aby stało się to teraz, po latach wojny i terroryzmu oraz w czasie okrutnej Sin duda, pandemii.
Para el diálogo interreligioso, este viaje a Irak representa una etapa. La visita del pontífice al gran ayatolá al-Sistani y el encuentro interreligioso que tuvo lugar en Ur de los Caldeos representan momentos fundamentales en el camino del conocimiento mutuo entre católicos y musulmanes. Momentos que son la consecuencia lógica del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común que se firmó el 4 de febrero, recordemos, de 2019, por el Papa Francisco y el gran imán al-Azhar Ahmad al-Tayeb. Który na przestrzeni wieków nadal pożera ludzkość i jej dzieła. Reakcją na wojnę nie może być kolejna wojna, lecz braterstwo. Dlatego spotkaliśmy się i modliliśmy się razem z przedstawicielami innych religii w Ur, gdzie Abraham otrzymał Boże powołanie. Abraham jest naszym ojcem w wierze. Les recordamos que estamos retransmitiendo desde la Biblioteca del Palacio Apostólico la audiencia general del Santo Padre Francisco. Wpatrując się w niebo. Nadzieja Abrahama znajduje swoje wypełnienie w tajemnicy Chrystusa. Jest On Synem, którego Bóg Ojciec dał dla zbawienia wszystkich. On przez swoją śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam drogę do ziemi obiecanej, do nowego życia, gdzie ocierane są łzy, leczone rany i gdzie panują miłość i pokój. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi wszystkich Polaków w języku włoskim. Y ahora el saludo del Papa a los fieles polacos. Saludo cordialmente a todos los polacos. Mi corazón está lleno de gratitud a Dios y a todos los que han hecho posible mi visita a Irak. Os agradezco las oraciones con las que me habéis acompañado en esta peregrinación. Agradezco también vuestra obra de misericordia en favor de los cristianos de Irak y en particular en Mosul. Y os animo a rezar por la fraternidad y la paz en todo el mundo. Os bendigo de corazón. Ahora el monitor traduce el saludo del Papa a los fieles polacos que acabamos de escuchar. Dziękuję wam za modlitwy, którymi towarzyszyliście mi podczas tej pielgrzymki. Dziękuję również za wasze dzieło miłosierdzia na rzecz chrześcijan w Iraku, zwłaszcza w Mosulu. Como hemos dicho, vamos llegando al final de esta audiencia general. En breves escucharemos los saludos a los fieles de lengua italiana. Santo Padre, fedeli di lingua italiana. Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá la bendición apostólica extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a los que sufren. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua italiana. Al continuar el camino de la Cuaresma, dejaos guiar por la acción del Espíritu Santo, que nos conduce tras las huellas de Cristo hacia Jerusalén, donde cumplirá su misión redentora. Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, ai giovani. Finalmente, como siempre, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Invoco la gracia divina sobre cada uno de vosotros para que en la juventud, en el sufrimiento y en el mutuo amor conyugal alcancéis la alegría de la Pascua, fortalecidos por el camino de conversión y penitencia que estamos viviendo. A todos mi bendición. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Pater noster, Eis in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. pane nostrum quotidianum, Da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amen. Y hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el Papa Francisco dedicó su reflexión al reciente viaje apostólico internacional que ha realizado del 5 al 8 de marzo en Irak, siendo su viaje número 33 y el primero después de que comenzara la pandemia por coronavirus. Eran 15 meses que el Papa Francisco no viajaba. Nosotros nos despedimos. Para todos, un saludo cordial de quien les habla, Mireia Bonilla, en nombre de todos los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News, y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Laudetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo.